¿Quién fue Otoniel según la Biblia? Otoniel fue el primer juez de Israel mencionado en el libro de los jueces. Era sobrino y yerno de Caleb, y lideró a Israel tras la muerte de Josué. Se le describe como un libertador que fue lleno del Espíritu del Señor para salvar a Israel de la opresión. ¿En qué libro de la Biblia se menciona a Otoniel? Principalmente en el libro de Jueces, capítulo 3, y brevemente en Josué 15 y 1 Crónicas 4. ¿Cuál era la tribu de Otoniel? Pertenecía a la tribu de Judá, una de las tribus más prominentes de Israel. ¿Qué parentesco tenía Otoniel con Caleb? Era hijo de Cnaz, hermano menor de Caleb, lo que lo hacía sobrino de Caleb. ¿Cómo se convirtió Otoniel en juez de Israel? Después de la desobediencia de Israel, Dios permitió la opresión por parte de un rey extranjero. Cuando el pueblo clamó a Dios, Él levantó a Otoniel como juez para libertarlos. Eventos y acciones. ¿Contra quién luchó Otoniel para liberar a Israel? Contra Cusan-Risataim, rey de Mesopotamia, quien había oprimido a Israel por 8 años. ¿Qué significa el nombre Cusan-Risataim? El nombre puede traducirse como doblemente perverso de Cusán, reflejando su crueldad. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en paz después de Otoniel? Tras la victoria, Israel disfrutó de 40 años de paz. ¿Cómo venció Otoniel al rey enemigo? La Biblia dice que el Espíritu del Señor vino sobre él, capacitándolo para vencer al rey y liberar a Israel. ¿Qué papel jugó el Espíritu de Dios en la vida de Otoniel? Fue el factor decisivo que lo convirtió en un líder poderoso. Dios mismo lo escogió y lo empoderó. Significado teológico. ¿Qué simboliza la historia de Otoniel en la Biblia? Representa el modelo de liberación divina cuando Israel clama a Dios y él levanta un juez para salvarlos. ¿Qué nos enseña Otoniel sobre el liderazgo espiritual? Que el verdadero liderazgo viene por el llamado de Dios, el respaldo divino y la obediencia. ¿Qué relación tiene Otoniel con el ciclo de los jueces? Su historia es el primer ejemplo del ciclo pecado, opresión, clamor, liberación, paz, recaída. ¿Fue Otoniel un juez militar o espiritual? Fue ambos, condujo a Israel en batalla y representó la voluntad de Dios para la nación. ¿Por qué es importante Otoniel como primer juez? Marca el comienzo de una etapa crítica de la historia de Israel, cuando Dios comienza a usar líderes carismáticos en lugar de reyes. Familia y matrimonio. ¿Con quién se casó Otoniel? Con Acsa, hija de Caleb. ¿Cómo obtuvo Otoniel a Acsa como esposa? Caleb ofreció a su hija a quien conquistara Kiriat Sefer, también conocida como Debir. Otoniel aceptó el reto y la ganó. ¿Qué le pidió Acsa a su padre después del matrimonio? Le pidió tierras con fuentes de agua, y Caleb le concedió las tierras del sur y las fuentes de arriba y de abajo. ¿Qué nos muestra la historia de Otoniel y Acsa sobre las relaciones familiares? Destaca valores de honor, valentía, provisión y la importancia de la herencia familiar. ¿Qué importancia tiene Caleb en la historia de Otoniel? Caleb fue mentor, familiar y figura de autoridad. Su influencia ayudó a posicionar a Otoniel como líder. Ubicación y geografía. ¿Dónde vivía Otoniel? En la región montañosa de Judá, probablemente cerca de Hebrón. ¿Qué es Kiriat Sefer? Una ciudad cananea conquistada por Otoniel como muestra de su valor y fe. ¿Qué importancia tenían las fuentes que pidió Acsa? En un clima semiárido, las fuentes aseguraban prosperidad y vida, era una petición sabia y estratégica. ¿Qué región gobernó Otoniel como juez? Aunque su liberación fue para todo Israel, su influencia fue más fuerte en Judá y alrededores. ¿Se mencionan ciudades específicas bajo su liderazgo? Además de Debir, no se mencionan otras explícitamente, pero probablemente Judá fue su base principal. Comparaciones. ¿En qué se diferencia Otoniel de otros jueces? Fue uno de los pocos que no cometió errores graves. Su gobierno es breve pero ejemplar. ¿Qué similitudes hay entre Otoniel y Josué? Ambos fueron valientes, obedientes a Dios y usados para liberar y conquistar. ¿Cómo se compara Otoniel con Sansón? Otoniel tuvo un liderazgo más sobrio y espiritual, mientras que Sansón fue más impulsivo y conflictivo. ¿Fue Otoniel profeta además de juez? No se le menciona como profeta, pero sí como alguien lleno del Espíritu de Dios. ¿Cómo contrasta Otoniel con los reyes de Israel? A diferencia de muchos reyes, Otoniel fue fiel a Dios y gobernó bajo su dirección. Legado y posteridad. ¿Qué legado dejó Otoniel en Israel? Fue recordado como un líder justo que trajo paz y fue fiel a Dios. ¿Tuvo hijos Otoniel? La Biblia no menciona descendencia directa.
¿Se menciona a Otoniel en el Nuevo Testamento? No directamente, pero su ejemplo encaja con los temas de fe y obediencia. ¿Qué impacto tuvo su ejemplo en generaciones futuras? Sirvió como modelo de un juez ideal, obediente, valeroso, y usado por Dios. ¿Hay otras fuentes fuera de la Biblia que hablen de Otoniel? No hay muchas referencias extrabíblicas, lo que refuerza su papel como figura bíblica específica. Interpretaciones y mensajes. ¿Qué mensaje espiritual deja la historia de Otoniel? Que Dios escucha el clamor de su pueblo y levanta líderes capacitados para restaurar la justicia. ¿Qué relevancia tiene Otoniel para los creyentes hoy? Es ejemplo de fe, obediencia, valentía y confianza en el llamado de Dios. ¿Qué enseña Otoniel sobre la obediencia? Que obedecer a Dios produce fruto, victoria y bendición duradera. ¿Qué aprendemos sobre la justicia divina en su historia? Que Dios castiga el pecado pero también es misericordioso para salvar a su pueblo. ¿Cómo se ve el carácter de Dios reflejado en Otoniel? En su llamado, dirección y provisión para Israel a través de un líder justo. Cuestiones culturales y religiosas. ¿Qué rol tenían los jueces en Israel? Eran líderes carismáticos que gobernaban, liberaban y guiaban espiritualmente al pueblo. ¿Cuál era el trasfondo religioso del tiempo de Otoniel? Un pueblo propenso a la idolatría, pero que aún reconocía a Yahvé como su Dios. ¿Qué idolatría se enfrentó Otoniel? Aunque no se especifican, era común la adoración a Baal y Astarte. ¿Cómo se relaciona Otoniel con el pacto de Dios con Israel? Fue instrumento para restaurar la fidelidad del pueblo al pacto. ¿Por qué Dios permitió la opresión antes de levantar a Otoniel? Como juicio por la infidelidad de Israel y para motivar su arrepentimiento. Detalles y curiosidades. ¿Qué significa el nombre Otoniel? Puede traducirse como Dios es mi fuerza o león de Dios. ¿Otoniel aparece en genealogías bíblicas? Sí, en 1 Crónicas 4, dentro de la descendencia de Judá. ¿Fue Otoniel un juez de toda la nación o solo de una tribu? Aunque era de Judá, su liderazgo benefició a todo Israel. ¿Se menciona la muerte de Otoniel? No se detalla su muerte, pero sí se afirma que después de él, Israel volvió a pecar. ¿Qué representa Otoniel en la historia de la redención? Un tipo de libertador que prefigura a Cristo llamado por Dios, lleno del Espíritu, vencedor del enemigo y pacificador del pueblo. ¿Por qué fue necesario que Dios levantara jueces como Otoniel en Israel? Porque después de la muerte de Josué, Israel cayó en idolatría y desobediencia. Dios, en su misericordia, levantó jueces como Otoniel para salvarlos de sus enemigos y restaurar su comunión con él. ¿Qué relación hay entre el pecado de Israel y el surgimiento de Otoniel? La opresión sufrida por Israel fue resultado de su rebelión. Otoniel surgió como respuesta divina al clamor del pueblo arrepentido. ¿Qué diferencia hay entre un juez como Otoniel y un profeta? Un juez como Otoniel tenía funciones militares y judiciales, mientras que un profeta comunicaba directamente la voluntad de Dios. Aunque ambos podían tener el Espíritu de Dios, cumplían roles distintos. ¿Dios eligió a Otoniel por su valentía o por su disposición espiritual? Por ambas. Su valentía se demostró al conquistar Debir, y su disposición espiritual al dejarse guiar por el Espíritu de Dios. ¿Qué muestra la historia de Otoniel sobre el carácter de Dios? Muestra que Dios es justo al permitir disciplina, pero también misericordioso al perdonar y levantar salvadores para su pueblo. Vida práctica y ejemplo. ¿Qué enseñanzas podemos aplicar de la vida de Otoniel a la vida cristiana actual? La obediencia, valentía, fe y dependencia del Espíritu Santo son valores fundamentales que también deben caracterizar al creyente actual. ¿Cómo se manifestó el liderazgo espiritual de Otoniel? No solo en la guerra, sino también al guiar a Israel en una etapa de paz duradera, demostrando sabiduría y temor de Dios. ¿Qué importancia tiene la fidelidad en el liderazgo de Otoniel? Su fidelidad fue clave para que Israel disfrutara de estabilidad espiritual y política durante 40 años. ¿Qué aprendemos sobre el Espíritu Santo a través de Otoniel? Que el Espíritu de Dios empodera a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios cuando se rinden a su voluntad. ¿Cómo puede un cristiano hoy seguir el ejemplo de Otoniel? Siendo obediente, buscando la dirección del Espíritu Santo y dispuesto a actuar en fe cuando Dios lo llama. Conexiones con otras figuras bíblicas. ¿Cómo se relaciona la historia de Otoniel con la de Moisés? Ambos fueron instrumentos de Dios para liberar a su pueblo de la opresión y guiarlo hacia la obediencia. ¿Qué conexión hay entre Otoniel y Josué? Ambos pertenecieron a la tribu de Judá,
Y fueron líderes que continuaron con la obra de conquistar y establecer a Israel en la tierra prometida. ¿Podemos ver en Otoniel un anticipo de Jesús como libertador? Sí. Así como Otoniel fue levantado por Dios para salvar al pueblo, Jesús es el Salvador perfecto que trae verdadera y eterna liberación. ¿Qué relación hay entre Otoniel y Gedeón? Ambos fueron jueces que recibieron el Espíritu del Señor y liberaron a Israel de la opresión extranjera. ¿En qué se diferencia Otoniel de los jueces posteriores? A diferencia de jueces como Jefté o Sansón, Otoniel no muestra debilidades morales, sino una conducta ejemplar. Cuestiones espirituales. ¿Por qué es importante clamar a Dios como lo hizo Israel en tiempos de Otoniel? Porque el clamor sincero y arrepentido mueve el corazón de Dios a obrar con misericordia y restauración. ¿Puede una persona hoy ser juez en sentido espiritual como Otoniel? Aunque el rol de juez ya no existe igual que en Israel, los cristianos pueden ser usados por Dios para traer justicia, verdad y guía espiritual. ¿Cómo se fortalece la fe a través del ejemplo de Otoniel? Su historia enseña que Dios actúa poderosamente cuando confiamos en Él, aun en medio de la opresión y el pecado nacional. ¿Por qué es importante obedecer cuando Dios llama, como lo hizo Otoniel? Porque la obediencia al llamado divino impacta no solo al individuo, sino también a todo un pueblo o comunidad. ¿Qué enseñanza nos deja Otoniel sobre la dependencia de Dios en tiempos difíciles? Que la victoria y la paz verdadera vienen cuando dependemos del Espíritu Santo y no de nuestras propias fuerzas. Detalles bíblicos y históricos. ¿Qué significa que el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel? Que fue ungido y capacitado sobrenaturalmente para llevar a cabo la misión que Dios le encomendó. ¿Cuál fue el enemigo específico de Otoniel? El rey Cusan-Risataim, de Mesopotamia, probablemente de la región de Siria o el norte de Babilonia. ¿Por qué Mesopotamia era una amenaza para Israel en tiempos de Otoniel? Porque las naciones vecinas constantemente buscaban dominar a Israel, especialmente cuando éste se alejaba de Dios. ¿Cómo logró Otoniel ganarse el respeto del pueblo? A través de su valentía, fidelidad y liderazgo guiado por Dios, demostrando ser digno de confianza. ¿Qué función cumplió Otoniel durante los 40 años de paz? Aunque no se detallan sus acciones, como juez probablemente mantuvo la justicia, dirigió espiritualmente al pueblo y evitó recaídas en la idolatría. Interpretaciones finales. ¿Por qué se considera a Otoniel un ejemplo de líder ideal en la Biblia? Porque fue fiel, obediente, lleno del Espíritu y condujo al pueblo hacia la paz sin mostrar fallas éticas o espirituales. ¿Qué rol tuvo la oración en el contexto de Otoniel? El clamor del pueblo a Dios fue la base de su levantamiento como juez, mostrando que la oración es clave para la intervención divina. ¿Por qué Dios escogió a alguien como Otoniel y no a otra persona? Porque ya había demostrado valor y fidelidad al conquistar Debir, lo cual indicaba un corazón dispuesto a obedecer a Dios. ¿Otoniel actuó por iniciativa propia o por dirección divina? Actuó por dirección divina, pues la Biblia señala que el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Qué mensaje nos deja el hecho de que después de Otoniel el pueblo volvió a pecar? Que la obediencia debe ser continua y que la fidelidad de una generación no garantiza la de la siguiente. Cada generación debe buscar a Dios por sí misma.